Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo Jesús. Y esta mañana voy a continuar con lo que había comenzado el domingo anterior, la segunda parte de lo que yo le he puesto al nombre de esta prédica, que se llama Las 7 últimas palabras que Jesús habló desde la cruz. Porque nosotros hemos visto a lo largo de, si hemos leído los evangelios, vemos que Jesús dijo muchas palabras, tal es así que Él es la palabra. Él es el verbo. Pero las 7 palabras de Jesús desde la cruz nos van a dar una perspectiva desde la cruz. Porque nosotros siempre vemos de la perspectiva sin la cruz. Pero hoy vamos a fijar la mirada en esa cruz. Y vimos el domingo anterior las 3 primeras palabras desde la cruz y nos muestran cómo el Señor Jesús es un ejemplo para cada uno de nosotros. Y luego, en la 4ª y en la 5ª palabra dicha desde la cruz, retratan a Jesús cargando con nuestros pecados. Eso vamos a estar viendo acá esta mañana. Y vamos a ir a la 6ª y a la 7ª palabra, porque hoy vamos a terminar con este tema. Muy bien, yo quiero decirles que la crucifixión tuvo lugar a eso de las 9 de la mañana. Yo quiero que usted también recuerde un poquito que él fue llevado de un lado para otro, de un sitio para otro, y a las 9 de la mañana él fue crucificado. Quiere decir que pasó toda la noche de un sitio hacia otro, sufriendo lo que ninguno de nosotros tenemos una noción profunda de lo que él sufrió por nosotros. A las 9 de la mañana, lo que la Biblia llama la hora tercera. Y al parecer estas palabras se pronunciaron cerca del comienzo del proceso. Ni bien había sido él crucificado, ya le habían puesto la corona de espina anterior, y ahora le habían clavado las manos y los pies. Entonces vemos acá en la Biblia, el Mateo 27, 45 al 46, trataré de ir rápido porque tengo muchos versículos, y entonces quizá usted, si quiere tomar nota, así avanzo más rápido. Tengo muchos versículos. ¿Por qué? Porque es lo que Dios dice, es lo que la palabra de Dios nos dice. Y como hoy no tenemos la filmina, así que vamos a ir apuntando. Mateo 27, 45 al 46, de la Reina Valera, nos dice: y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo quiero que usted vea una sola cosita acá, que dice que él clamó a gran voz, después de haber pasado, como dice el profeta, por cárcel, haber sido pasado de un sitio al otro, de Herodes, de Pilato, de los judíos, toda una noche pasando de la que ninguno de nosotros podemos imaginarnos. Por eso cuando tenemos problemas, nos imaginamos en el problema nuestro, pero no miramos a aquel que sufrió por ti y por mí. Y vemos que acá Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y después de estas palabras que el Señor Jesús dijo a las 9 de la mañana, hubo silencio. No se volvió a decir una palabra más. Alrededor del mediodía, la hora 6ª, cuando el sol estaba en su esplendor, que sería 12 del mediodía, la hora 6ª, dice
vemos algo que sucedió ahí, algo que es inexplicable. La oscuridad cubrió el lugar. Ahora, vamos a pensar un poco. No pudo ser un eclipse de sol. Usted conoce lo que es un eclipse de sol. Porque era justamente la fiesta de la Pascua. Y en la fiesta de la Pascua se hacía en día de luna llena. Y esto fue un fenómeno sobrenatural y quizás permitido por Dios para simbolizar el horror de la terrible oscuridad en la cual estaba sumergida el alma del Señor Jesús. Estas tinieblas de oscuridad se prolongaron durante 3 horas, en las cuales nuestro Señor sufriente, nuestro Señor Jesús, no dijo una sola palabra de sus labios. Y ahí en Isaías 53, 4 al 7, y yo le voy a leer desde la TLA, dice: a pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades, Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Esto está hablando el profeta Isaías, creo que 700 años antes. Y dice: todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado, humillado, pero escuche esta palabra del profeta: pero nunca se quejó. Eso fue lo que el Espíritu Santo le reveló a Isaías, el profeta Isaías, donde él habla en el versículo 53, el siervo sufriente. ¿Entienden? ¿Por qué tengo muchas escrituras? Porque la palabra de Dios se revela a sí misma. Entonces vemos acá, dice: pero nunca se quejó, se quedó completamente callado, como las ovejas cuando le cortan la lana. Quizá usted ha vivido en el campo y usted sabe que cuando usted esquila la oveja no abre la boca. Queda muda porque realmente no sabe lo que le está pasando. Pero Jesús sí sabía lo que estaba pasando. Dice: se quedó completamente callado como las ovejas cuando le cortan la lana, y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando lo llevaron al matadero para ser nuestro cordero inmolado, y la Biblia se encarga de decir inmolado ante la fundación del mundo, Jesús no abrió su boca. Entonces acá vemos que repentinamente a las 3 de la tarde, y yo quiero que usted mire, ya lleva de las 9 de la mañana, ya lleva 6 horas colgado en la cruz, no estaba sentado, estaba clavado, después de haber pasado toda una noche en juicio y en cárcel, después de haber sido azotado, lacerado, con el látigo, que en las puntas tenía huesos que cuando te golpeaban
arrancaban carne de la espalda. 6 horas llevaban la cruz. Y voy a hacer una salvedad. ¿Por qué tanto problema entre los cristianos? ¿Por qué tantas decepciones en ciertos momentos? ¿Sabes por qué? Porque olvidamos lo que tuvo que pasar, sufrir y callar y ser abandonado para que tú y yo alcancemos una salvación tan grande y a la vez tan inmerecida. Las 3 de la tarde, Jesús rompió el silencio y dijo en una rápida sucesión de palabras la 4ª palabra restante desde la cruz, comenzando con un clamor. Ahí en Mateo 27, 46 al 47. Habíamos leído 45 al 46. Entonces vemos que dice, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, lama sabacthani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo esto, a Elías llama a este. Escúcheme, haga énfasis en el este, una palabra este, como un desprecio, ¿o no? Bueno, seguramente se estaban burlando, porque ningún judío no hubiera sido tan ignorante de no conocer el arameo como para semejante equivocación. Ellos conocían el idioma arameo y el idioma hebreo. Jesús estaba citando en esa hora el Salmo 22:1, que dice así en la TLA, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice, tan lejos te mantienes que no vienes en mi ayuda, ni escuchas mis gritos. Y yo quiero decirle que Jesús fue abandonado por parte de Dios debido a nuestros pecados. Y Jesús estaba recibiendo el justo pago que nuestros pecados merecían. Jesús estaba citando estas únicas palabras de las Escrituras que habían predicho anteriormente esa circunstancia, que se cumplió. Porque en Juan 19:28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Yo quiero que usted sepa que todo lo que Jesús hizo era para que se cumpliese la Escritura. Por eso qué importante es para usted y para mí volver a reafirmar nuestro corazón en las Escrituras. Algo que hoy no está en boga, algo que se ha ido abandonando, algo que se lleva a la cruz como un pendiente, como un collar, como una cadena para mostrar una cruz. Pero yo quiero que usted sepa que la cruz en ese tiempo era una maldición. Porque ya decía en la Escritura, maldito aquel que es llevado a una cruz. Eran malditos, eran despreciados, eran asesinos, eran ladrones, la pena de muerte la llevaban los más viles ampones y pecadores, para ponerle así. Pero saben, dice, sabiendo esto, para que se cumpliese la Escritura, Jesús dijo, tengo sed. En el momento en el cual Jesús fue crucificado, a él le habían ofrecido a Jesús vinagre. Y eso está en Mateo 27:34, de la Reina Valera. Dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo.
Y estuve mirando esta mañana lo que es la hiel, usted quizá lo sabe, pero la hiel es un líquido amarillento, de color verdoso, color verde oliva, y de un sabor muy amargo, llamada la bilis. ¿Cuántos uno ha estado compuesto? Dice, vomité hasta la bilis. Todo eso amargo. Creo que todos los que estamos acá hemos pasado un momento de eso. Horrible. Y la bilis es figura bíblicamente de amargura, de sufrimiento, de adversidad y de disgusto y de trabajos. Y vamos a ver que acá también en esta misma hora, cuando vayamos avanzando, la TLA, ahí en el Salmo 69, 21, dice, cuando tuve hambre me dieron a comer veneno. A la hiel se le llamaba veneno, se traduce veneno. Cuando tuve sed me dieron de beber vinagre. Eso dice el salmista, proféticamente. Y vemos acá que Jesús no quiso tomar el vinagre en esa hora que cuando él pidió, dijo, tengo sed, porque él quiso estar consciente hasta el último instante, porque eso lo que le daban a las personas, la hiel y el vinagre, era como un somnífero para dormirlo, ¿me entienden? Pero Jesús estaba cargando conscientemente con tus pecados y mis pecados. Esto quiero que usted lo sepa esta mañana. Los soldados que estaban cerca de él empaparon una esponja en vinagre de vino, y esta era la bebida corriente de los soldados romanos. Ellos tomaban mucho vinagre de vino. Entonces vemos que esta era la bebida de ellos. Entonces lo pusieron en un hisopo y lo elevaron hasta los labios de Jesús. Y esta es la única palabra de la cruz que expresa el sufrimiento físico de Jesús. La palabra tengo sed. Estaba sufriendo. No abrió su boca. Por cárcel fue llevado. Y vemos acá que el evangelista Juan nos dice en Juan 19, 28 al 29 de la TLA, dice, Jesús sabía que se había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Por eso, y para que se cumpliese lo que dice la Biblia, dijo, tengo sed. Si no hubiese sido para que se cumpliese la Escritura, no lo hubiese dicho. Y dice, había allí un jarro lleno de vinagre, entonces empaparon una esponja en vinagre, la ataron a una rama y la acercaron a la boca de Jesús. Y el Salmo 22, 15 en la TLA dice, tengo reseca la garganta. Acá nos da una visión diferente. Usted sabe que la sed le seca la garganta. Y dice, tengo la garganta reseca y pegada a la lengua mi paladar. Usted no se olvide que él llevaba desde las 9 de la mañana ya colgado, jadeando ahí. Había que aguantar esas horas ahí. Se le había secado su garganta y se le había pegado su lengua al paladar. Casi ya no podía respirar. Y dice acá esta versión, dice, me dejaste tirado en el suelo como que si ya estuviese muerto, pero todavía estaba vivo. Y el Salmo 69 que había leído anterior dice, cuando tuve hambre me dieron de comer veneno, hiel. Y cuando tuve sed me dieron a beber vinagre. Y acá hay un significado, hermano y amigo, de esto. De este quinto clamor de Jesús desde la cruz. La sed física
tiene también un sentido figurado. La sed, como la oscuridad, también tenía un sentido figurado, porque si la oscuridad del cielo simbolizaba la oscuridad de nuestros pecados, porque por eso se nubló, se oscureció al mediodía hasta las 3 de la tarde, porque habían envuelto el alma de Jesús y la muerte de su cuerpo iba a simbolizar nuestra muerte espiritual. Por eso se cerró todo ahí. ¿Qué otra cosa es esto? Esa oscuridad. Sino lo que dice la Biblia, lo que se llama el infierno. Las tinieblas de afuera. Porque ahí en Lucas, capítulo 16, 23 al 25, estamos viendo en la palabra de Dios, leyendo la TLA, dice, cuando ya estaba en el infierno, está hablando del rico y Lázaro, cuando ya estaba, perdón que se me fue. Sí, cuando ya estaba en el infierno donde sufría muchísimo. Mire, el infierno, yo antes de ser convertido, cuando era joven, cuando no tenía ningún conocimiento, le puedo decir, de nada. Porque supuestamente uno miraba la religión y era muy amarga, muy... Y decía, bueno, uno va para allá abajo, estamos todos de fiesta. ¿No lo llegó a pensar en algún momento? Hoy los jóvenes dicen, bueno, vivamos la fiesta, tenemos que vivir. Pero yo quiero que preste atención acá, porque la Biblia se encarga de decir, cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico, escúchame, hoy la lucha es para ser rico. Cuando el que había sido rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentado junto a él, entonces llamó a Abraham y le dijo, Abraham, antepasado mío, compadécete de mí. Y ordénale a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Sufro muchísimo con este fuego. Eso es lo que le estaba pidiendo el rico. Que fuera Lázaro y mojara solamente para que le refrescara la lengua. Pero Abraham le respondió, tú eres mi descendiente. Pero recuerda que cuando ustedes vivían, a ti te iba muy bien. Y a Lázaro le iba muy mal. Ahora, él es feliz aquí, mientras que a ti te toca sufrir. Y estamos hablando eterno. Hoy la lucha, ¿qué es? La lucha es ser rico a cualquier forma, a cualquier manera. Pero como no vamos a las Escrituras, valoramos a los ricos y despreciamos a los pobres. Valoramos lo que han ganado, pero acá este hombre rico hacía banquete, lo dice la Biblia, todos los días. Por eso, hermano, aprovecho que estás acá esta mañana. Como dice la Biblia, no te afanes por hacerte rico. Porque quizás vas a tener que traicionar tus principios. Vas a tener que traicionar tus valores para poder llegar a ser rico. Como muchos ricos han llegado. Pero no se olvide de estas palabras. La que le dijo figurativa acá a Abraham. Verdaderamente eres descendiente. Pero recuerda que cuando ustedes vivían, a ti te iba muy bien.
¿Y cuánto le pasa a Asaf, que tuvo envidia de los arrogantes? ¿No le ha pasado a usted? Mira lo que se volvió a comprar, mira lo que está... Hermano, que se compren todo. Pero yo no tengo que perder mis valores. No tengo que perder mi centralidad en Cristo Jesús. Y debo recordar que casualmente y razonablemente Él sufrió por mí. Y no se olvide que la iglesia siempre fue perseguida. Y a miles, le costó la vida. Pero para ellos, es como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero acá vemos lo que sucede con mucha gente. Tarde o temprano, nosotros tenemos que partir. Y yo espero que usted parta con Cristo Jesús. Quiero que vea acá el tema de la sed, porque Juan, ahí el evangelista Juan, en 7:37 al 39, dice: en el último día de la fiesta de las enramadas, era el más importante. Juan 7:37 al 39 de la TLA. Y ese día Jesús se puso en pie y dijo con voz fuerte: el que tenga sed, venga a mí. Yo quiero recordarle que la fiesta de la enramada en la Biblia era la fiesta conocida hasta el día de hoy como la fiesta de los tabernáculos. Porque ellos conmemoraban la salida de la esclavitud de Egipto y la travesía en el desierto, donde ellos hicieron enramadas de su viaje ahí. Y esa celebración de la fiesta de los tabernáculos es una celebración de 7 días, de una semana, de mucho gozo, de mucha fiesta, y también es conocida como la fiesta de la cosecha. Entonces, vemos que ahí Jesús dijo: en esa fiesta, el que tenga sed, venga a mí y beba. Es decir, Jesús estaba hablando de aquellos que recibirían el Espíritu Santo, porque se encarga de decir: ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí. Así lo dice la Biblia. Al decir esto, Jesús estaba hablando del Espíritu de Dios que recibirían los que creyeren en Él. Porque mientras Jesús no muriera y resucitara, el Espíritu no se haría presente. Yo quiero que usted sepa que el día que creyó en Jesús, usted también recibió el Espíritu Santo. ¿Entienden? Y esos ríos es figura de la persona del Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Porque Cristo ahora habita por medio de la fe en nuestro corazón. Y si yo tengo a Cristo, tengo el Espíritu Santo. Entonces vemos que estas 3 primeras palabras que Jesús dijo desde la cruz, vimos como a Jesús nuestro ejemplo. En la 4ª y la 5ª palabra lo vimos a Jesús cargando con nuestros pecados. Pero en estas 2 últimas palabras, ahora que vamos a ver, desde la cruz, son 2 exclamaciones. Y lo vemos a Jesús como el vencedor. Jesús, en estas últimas palabras, expresan la victoria que Jesús obtuvo, y la obtuvo por ti y por mí, por nosotros. Porque ahí en Juan 19:30 dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Dígalo conmigo: consumado es. Y dice: y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Recuerda usted una cosa? Que cuando Jesús le hablaba a la gente, a los judíos, dijo: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar. Quiere decir que Él, acá lo dice la Biblia claramente, dice: entregó el Espíritu. Ahora sigamos a ver. La palabra de este grito, consumado es, son las más trascendentales que jamás se hayan dicho y pronunciado. ¿Por qué? Ahora veremos. Porque
consumado es, cada uno de nosotros tiene o tenía una deuda. Una deuda que debe ser cancelada. Y en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que tenemos o teníamos, porque hay personas que todavía tienen esa deuda, y es una deuda que ninguno de nosotros la puede pagar. Es impagable. Ahora, ¿por qué no puede pagar ningún hombre esa deuda? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Porque David dijo, en pecado me concibió mi madre. Y nosotros somos pecadores por naturaleza. No es que nos convertimos en pecadores, somos pecadores. Ahora, cuando Jesús estaba ahí en la cruz, conociendo, escúcheme bien para muchos de ustedes, y aún para mí, para recordarlo cada día, Jesús conociendo cada pecado que nosotros habríamos de cometer, y los puso a todos sobre sí mismo, Él registró ahí en la cruz el total de nuestras transgresiones. Hay muchas personas que viven condenados. ¿Pero sabe por qué? Porque no creen en Jesús. Porque Jesús ya murió por ese pecado que a usted lo está condenando. ¿Entienden? Entonces vemos que Él borró esos pecados, los borró con su propia sangre. Porque dice Romanos 3:23 al 26, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Lo que aleja al hombre de Dios es el pecado. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Y quiero que se acuerde del rico y Lázaro, para que lo tenga en mente esta mañana. Dice que Él nos ha librado del castigo que tú y yo merecíamos. Dice, Dios envió a Jesucristo para morir por nuestros pecados. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Eso lo dice el libro de Romanos, capítulo 3, 23 al 26. Pero Efesios 1, 7 al 8, en la TLA, dice, por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. ¿Cuántos de ustedes se sienten culpables? Pero dice, Él me perdonó los pecados y me liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y por su gran conocimiento. En el libro de Colosenses, capítulo 1:20, dice, por medio de Cristo Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Yo quiero que usted sepa que estamos hablando de la cruz, de lo que hizo el Hijo de Dios ahí en la cruz. Por eso es tan importante que yo le dé todos los versículos y sabe la cantidad que hay que no se lo estoy dando. Porque quiero que la misma Biblia le hable a usted esta mañana. Cuando Jesús murió estaba cargando con lo que hice, con lo que hago y con lo que voy a hacer. ¿Qué pasa? Que necesita tener fe para eso. Y en la medida que usted crea, cada vez va a pecar menos, aunque seguirá pecando. Porque una cosa es ser pecador compulsivo, es una persona que no tiene ninguna luz. Pero una persona
que ha recibido a Cristo no va a esperar si el día lunes le fallé, llegar al domingo para pedirle perdón. Le voy a pedir enseguida. No puedo romper ese vínculo porque Él ya cargó con mi pecado. Sigamos. Colosenses 2, 13 al 15. Miren lo que dice la Biblia de nosotros. Ustedes antes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Qué importante es la iglesia, hermano. Cuando hoy mucha gente está dejando la iglesia. Y la pregunta es, ¿por qué está dejando la iglesia? Porque está dejando a Dios. En el fondo, nunca fueron convertidos. ¿Por qué? Porque el verdadero hijo siempre vuelve. Por eso está la enseñanza del hijo pródigo. Él volvió. Pero si uno no es hijo, no vuelve. Y hace mucho leía de un hombre, un gran escritor, que dice que él se alegraba que haya tantas sectas. Y dice, ¿cómo puede alegrarse que haya tantas sectas? Sí, dice, porque por lo menos te muestra quién son los que no están con Cristo. Porque un verdadero hijo de Dios no va a una secta. Un verdadero hijo de Dios, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna, ¿no? Entonces, uno que tiene a Cristo va a seguir la voz del pastor. Va a seguir al pastor. ¿Me entiende lo que voy? Entonces, que usted no tenga problema, no siga problema y dice, oh, hay tantas sectas. Y ahora están haciendo, escúcheme, si usted tiene a Cristo, es hijo de Dios y escucha la voz del Espíritu Santo, a usted no lo van a embaucar. Porque puede llegar a ir, pero va a decir, esto no me suena. Esto no es lo que dijo Jesús. Esto no es lo que dice el Espíritu Santo. Y usted va a decir, no, yo acá me voy. No me voy a quedar porque justamente tengo la secta enfrente de mi casa. ¿Me entienden? Le hago esta salvedad. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios, dice, conocen a Dios. Saben lo que Él hizo. Saben el precio que pagó por usted y por mí. Sabe que Él fue abandonado para que usted y yo no seamos abandonados. Y vemos acá que dice, Dios le quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad. Y por medio de Cristo los humilló delante de todos, al pasearlo como prisionero en su desfile victorioso. Ese día ahí en la cruz, los demonios estaban presentes, mirando los que pasaban y se burlaban, mirando a los sacerdotes, burlándose. ¿Quién se estaba manifestando ahí? Los mismos demonios. Y Jesús lo estaba exhibiendo públicamente a todos aquellos que eran contrarios de Él. Ahora no dijo del grupito que estaba allá atrás, donde estaba Juan y María Magdalena y las otras mujeres que estaban viendo de lejos. Pero los que pasaban al lado y se burlaban, Eli estaba atrás, está llamando a Elías. ¿Lo va entendiendo o no lo va entendiendo ahora? Y Él los exhibió, quedaron patente lo que eran ellos. Se burlaron de Jesús, se burlaron del Hijo de Dios, se burlaron del Mesías, porque dijeron, si este es el Hijo de Dios, que manda a Dios y los libre. Y los otros, bájate de la cruz, y si hubiese bajado de la cruz, ¿qué hubiese pasado? Tú y yo nos quedamos sin salvación. Tú y yo nos quedamos sin un cordero. Nos quedamos sin sangre para lavar nuestros pecados. Porque a Jesús en la cruz no lo sostuvieron los clavos, aunque los clavos eran reales. ¿Sabe lo que lo sostuvo a Él? El amor. El amor al Padre y el amor a cada persona que cree en su nombre. Después dar un aplauso a Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre de Jesús! Hermano y amigo, nosotros no podemos tener compañerismo con Dios porque Dios es espíritu.
Y nunca podemos relacionarnos con Dios si no aceptamos a Cristo. Por eso la necesidad de Cristo para cada persona, recibirlo como su único Salvador. Porque el que nos da vida es Jesucristo. Él me da la vida eterna. Y el apóstol Juan se encarga de decir que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Puede tener religión, puede ser una secta, puede hacer lo que usted quiera, pero nunca tener vida espiritual. Y Dios es espíritu. Y para relacionarnos con Dios, lo que estaba muerto en ti y en mí era nuestro espíritu, no nuestra alma y nuestro cuerpo. Por eso la resurrección que Cristo produjo fue que resucitó nuestro espíritu. ¿Cómo lo resucitó? Cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, Él vino a morar a nuestro corazón por la fe. ¿Lo va entendiendo o no? ¿Le es difícil entender esto? Solamente nos relacionamos con Dios espiritualmente. Por eso, si nosotros vivimos en pecado, lo que se rompe la comunión. Y entonces no podemos tener una relación con Dios. Por eso, hermano, le digo algo. Yo lo ofendí, perdóneme. Rápido. ¿Sabe por qué? Porque pierde la comunión con Dios. Y sin Él, como dice la Biblia, nada podemos hacer. Porque Jesús dijo, separado de mí no puedo hacer nada. ¿Cuántos están cansados, fatigados? Porque no han aprendido el secreto del perdón. Y cuando usted perdona, cuando llevaban a la iglesia, al Coliseo romano, que soltaban los leones para que los devoraran. ¿Usted se cree que ellos morían maldiciéndolos? ¿Saben cómo morían? Perdonándolos. Por eso el verdadero Hijo de Dios siempre va a perdonar. Porque ese verdadero Hijo de Dios conoce lo que es ser perdonado. Hay mucha gente que a día de hoy no sabe lo que es ser perdonado. Entonces no valora a Jesús. Pero yo sé lo que Él me perdonó. Por eso, hermano, en 1 de Pedro 3:18 dice, porque Cristo murió una vez y para siempre para perdonar nuestros pecados. Él era bueno e inocente y sufrió por los pecadores, para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó para vivir como espíritu. Hermano y amigo, Jesús ya había afirmado que Él había venido a completar la obra por el cual el Padre lo había enviado a este mundo. Y ahí en Juan 17, 1 al 5 de la Teleda dice, después de que Jesús terminó de hablar con sus discípulos, esto es antes de ser tomado preso ahí en el huerto de los olivos, dice que Jesús miró al cielo y dijo, Padre mío, ha llegado el momento de que muestres a la gente lo grande y poderoso que soy. De ese modo yo también les mostraré lo grandioso y maravilloso que eres tú. Versículo 2 dice, tú me diste autoridad, Jesús, y poder sobre todos los que viven en el mundo. Jesús tiene el poder sobre todos para dar vida eterna a todos los seguidores que me has dado. Solamente tienen vida eterna los seguidores, díganlo conmigo, los seguidores que el Padre le ha dado a Jesús. Y se lo voy a recalcar, solamente los seguidores que siguen a Cristo. Esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí.
Porque cuando estamos creyendo en Dios, estamos creyendo en Cristo Jesús. Dice, en ti porque eres el único Dios verdadero, y en mí porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. A todo el mundo le he mostrado lo grande y poderoso que eres tú, porque cumplí con todo lo que me ordenaste. Jesús hizo todo lo que el Padre le ordenó. Y dice, ahora, ya estaba llegando a su fin, Padre, dame el poder y la grandeza que tenía cuando estaba contigo antes de que existiera el mundo. Dios el Hijo se había despojado y no tomó en ninguna forma de ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Ahora Jesús, después de haber terminado la obra que había venido a hacer, ahora tenía que ir a la cruz. Pero ya le estaba pidiendo al Padre que le diera ese lugar que él había dejado para venir a este mundo. Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora vemos que en Mateo 27:50 dice que Jesús lanzó otro fuerte grito y murió. Y yo quiero, hermano y amigo, que usted sepa que Jesús no murió derrotado, que Jesús no murió quejándose, que Jesús no murió desesperado, que Jesús lanzó una proclamación antes de morir, una proclamación de victoria, y es la palabra consumado es. Consumado es. Todo ha sido terminado, todo permanece y siempre será cumplido. Porque ahí en Hebreos 10, capítulo 10, versículo 10 al 14, está hablando en la carta de los Hebreos, Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció las órdenes al morir en la cruz y ofreció su cuerpo como sacrificio una sola vez y para siempre. Dígalo conmigo. Jesús ofreció su cuerpo una vez y para siempre. Aunque los sacrificios de animales no quitan el pecado, los sacerdotes judíos siguen ofreciéndolo muchas veces durante todo el día. Porque esta carta se escribió antes que se destruyera el templo. ¿Entienden? Entonces dice, pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre. Y dígalo conmigo. Así nos perdonó nuestros pecados. Luego se sentó a la derecha del trono de Dios. Y allí estará hasta que Dios, allí estará esperando hasta que Dios derrote a sus enemigos. Porque con un solo sacrificio, Jesucristo hizo que Dios hiciera perfecto a todos los elegidos para ser parte de su pueblo. Quiero hablarle a usted esta mañana también. No somos ninguno perfecto. Seguro, de su lado. Todos erramos, no somos perfectos. Es una palabra muy conocida, ¿no? Pero miren lo que dice la Biblia. Se lo vuelvo a repetir. Jesucristo hizo que Dios hiciera perfectos. Dígalo conmigo, perfectos. A todos los que eligió para ser parte de su pueblo. ¿Qué es usted a los ojos del Padre? ¿Y por qué se queja tanto de su imperfección? Llévelo a Dios. Señor, quite esto de mí. Pero a los ojos de Dios soy perfecto, soy santo, soy puro por la sangre preciosa de Cristo Jesús. La ofrenda de Jesucristo es como un sacrificio, es como una ofrenda. Es una satisfacción completa, perfecta y suficiente para todos los pecados del mundo, pero no todo el mundo quiere. Porque en Mateo 27, 50 al 52, Jesús lanzó otro fuerte grito y murió. En aquel momento, escúchenme bien, la cortina del templo se partió en dos, de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron y muchos de los que confiaban en Dios, que ya habían muerto, volvieron a vivir.
esto, ¿sabe para qué? Para mostrar que era su mano el que había hecho esto. Porque la cortina estaba colgada por siglos, separando el santuario exterior del interior. Y no era, cualquiera no podía entrar, era un emblema de que el Señor era inaccesible. Era inaccesible para los pecadores, ya que nadie podía pasar del interior a ese interior desde el exterior, el cual llamamos el lugar santísimo. ¿Se acuerdan? Entonces, esto es figura, el lugar santísimo es figura de la presencia de Dios. Con la única excepción que podía entrar una sola vez al año el sumo sacerdote, para ofrecer ese día, el día del perdón, llamado el día de Yom Kippur. Entonces entraba el sacerdote con la ofrenda, el sumo sacerdote, por los pecados del pueblo. Usted ya sabe toda la historia. Así que sigo. Pero ahora, en ese día del perdón, cuando Cristo entregó y murió ahí, pasó algo. El velo se rasgó. Se abrió el velo en el templo. Y los que estaban ahí en ese templo, reunidos allí, fueron informados de que había un nuevo y mejor sacrificio, por lo cual ellos podían acercarse a Dios. Y miren lo que dice la Biblia, Hebreos 10, 19 al 25 de la TLA. Hermanos, y con esto termino, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios. Dígalo conmigo. Nos permite tener ahora amistad con Dios y entrar con toda libertad al lugar más santo, el lugar santísimo, el lugar de la presencia de Dios. Pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso. Esa cortina que se rompió de arriba a abajo en el templo, se rompió. ¿Por qué? Pero ahora Jesús está vivo y por medio de Él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y un modo distinto. Él es nuestro sumo sacerdote, encargado del santuario que está en el cielo. Por eso nos dice a cada uno de nosotros: mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él. Dígalo conmigo. Debemos tener la plena seguridad de que podemos confiar en Él. ¿Por qué? Porque Cristo nos dejó limpios de pecado. Como si nos hubiera lavado con agua pura, y ya estamos libres de culpa. ¿Tiene culpa usted? ¿Se siente culpable? Bueno, vaya a Cristo y recuerde lo que Él hizo, y lo dice la Biblia: el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hermano y amigo, dice: sigan confiando en que Dios nos salvará. Yo he escuchado a personas que dicen muchas veces, hasta tengo, no sé si soy salvo o no soy, si soy o no soy. ¿Le ha pasado a usted? ¿Le ha pasado? ¿Sabe por qué? Le voy a dar vuelta al cuadro. ¿Quiere saberlo? Yo le pregunto a la gente que está en la calle: ¿tiene algún problema con la salvación? ¿Hay alguno de ellos que está buscando la salvación? Ninguno. Y los que buscan la salvación acuden a Cristo, ¿no? Quiere decir que usted que tiene a Cristo, justamente el diablo viene y dice: con que tú eres hijo de Dios, con que Dios te va a salvar a vos. Y usted le falta la respuesta. Escrito está: la sangre de Cristo me ha lavado, la obra de Cristo me ha perdonado en la cruz.
soy un hijo de Dios por medio de la fe en Él. Escrito está. ¿Se anima usted a decirle? Y lo va a tener que decir muchas veces. ¿Me entiende? Porque Él viene a culparte. Él viene a robarte la fe. Él viene a condenarte. Pero ¿qué pasa? Tú ignoras que Cristo fue condenado a la cruz para que tú nunca seas condenado. Cristo fue dejado por el Padre, desamparado para que tú nunca seas desamparado por Dios. Por eso dice el libro de Hebreos, no los voy a dejar, nunca jamás los voy a abandonar. Pueden contar conmigo. ¿Por qué? Porque Él en la cruz fue abandonado por el Padre, porque estaba cargando con todos y cada uno de tus pecados, lo que hiciste, lo que haces y lo que harás. Y hay un solo camino de retorno: arrepintiéndonos, pidiéndole perdón y diciéndole: Padre, perdóname, porque he vuelto a pecar, no lo quiero hacer, quiero vivir para ti. Y miren lo que dice para terminar: tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. Y termino con el versículo 25. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en el que el Señor juzgará a todo el mundo. Hermano y amigo, Él viene pronto. Y quiero transmitirle esta mañana lo que la Biblia nos está diciendo. Sigamos confiando en Dios. Sigamos confiando en esa obra de Cristo hecha una vez y para siempre. Sigamos confiando que hemos recibido perdón, que seguimos siendo perdonados y que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Para terminar, quiero que escuchen esta canción, la cual va a cantar Brenda esta mañana. Estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, no murió mi Jesús para salvar a los mil pecadores. Oh, yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día el deseo de mi corona Jesús me dará. Estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús para salvar almas mil pecadores. Yo siempre amaré esa cruz Y su triunfo, mi gloria será. que algún día, Un día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Jesús le dijo a la iglesia que ninguno tome tu corona. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona
de los laureados, de los triunfadores. La corona de victoria. Lo que dice Romano, que en Cristo somos más que vencedores por medio de Él. Por eso, hermano y amigo, yo amo esa cruz, donde Cristo pagó el precio de todos y cada uno de mis pecados y derramó hasta la última gota de su sangre para lavar mi corazón y mi alma y perdonarme eternamente y para siempre. Por eso esta mañana doy gracias por tener a Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y yo sé que el día que vaya allá no llegaré con las manos vacías. Llegaré con mi ofrenda. La ofrenda del Cordero de Dios. Si me preguntan a la entrada, ¿en qué nombre vienes? Vengo en el nombre de Jesús. Aquel que me redimió. Aquel que me garantizó con la muerte en la cruz y la resurrección de la tumba, que Él es el Hijo de Dios. Y estoy aquí por gracia y amor de Cristo. Y yo sé que caeré a los pies del amado, que le adoraré porque le adoro ahora aquí en este mundo. Y lo exaltaré y me gozaré y saltaré como becerro de la manada. Me gozaré en Él, alabaré el nombre de Cristo eternamente y para siempre. ¿Por qué? Porque un día en una cruz, emblema de afrenta y de dolor, de vergüenza, ahí estaba el justo por los injustos, para llevarme a la comunión con el Padre. Y hoy tengo comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Oh glorioso Jesús, te bendigo esta mañana y te entrego una vez más mi corazón. Te rindo mi vida, te rindo mi alma y quiero servirte hasta el último instante de mi vida, porque eres todo lo que tengo y tú eres la vida de mi alma y la razón por la cual vivo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Canten una vez más. En vez de una cruz, mi corona, Jesús, y me dará otra vez. Dios, yo siempre Amaré esa cruz y en su triunfo mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará.